Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga poderosamente en este hermoso día. Quiero agradecer por este privilegio que me concede el Señor por su amor, por su gracia y por su misericordia, salir al aire con el propósito de difundir las buenas nuevas de salvación. Agradeciendo infinitamente su audiencia que nos acompañan cada día en la transmisión de este maravilloso programa, cuyo propósito es únicamente edificar la iglesia del Señor y compartir de esta manera las buenas nuevas de salvación. En cualquier lugar que usted nos escucha, deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga poderosamente y que esté gozando de las bendiciones preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa esta oportunidad que nos concede el Señor, estar listos para estudiar su palabra. Aprenderemos verdades profundas de la palabra del Señor que el apóstol San Pablo nos escribe en las cartas que él envió a la iglesia en Corinto. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje hay un corazón donde poder obrar. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. En este momento te doy gracias por esta bendición que me concedes nuevamente estar en este lugar con el propósito de predicar tu palabra. Te pido por tu amor y por tu misericordia que edifiques a tu pueblo en la santísima fe. Y aquel que todavía, Señor, no te conoce como su Señor y Salvador, ten misericordia y que esta palabra pueda trabajar en su corazón. Glorifícate a través de ella. Tu palabra hará el propósito por el cual tú la envías en este hermoso día. Gracias te doy, Señor, por esta bendición. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, estamos dando seguimiento a la hermosa carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora nuestra lectura está en 1 de Corintios capítulo 1, versículo número 9. Y dice, yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes, estimado hermano y amigo, sobresalientes en este hermoso versículo que hemos leído, es que dice la palabra, fiel es Dios. Uno de los aspectos que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde ella nos habla, estimado hermano y amigo, sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel para con sus hijos. Y aquí nos dice la palabra del Señor, es muy importante las palabras del apóstol San Pablo, donde él dice, estimado hermano y amigo, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado. La palabra del Señor nos está diciendo aquí, estimado hermano y amigo, que cada uno de los hijos de Dios ha sido llamado. ¿Cuál es el propósito de ese llamado? ¿Por qué causa el Señor lo ha llamado a usted? Dios tiene un plan con la vida suya y usted tiene que entender cuál es el propósito de este llamado de Dios con la vida suya. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los aspectos que encontramos, estimado hermano y amigo, en las Sagradas Escrituras, es que Dios es fiel para corregir a sus hijos. Una de las cosas fundamentales que encontramos en la doctrina de las Sagradas Escrituras
es que Dios está interesado en disciplinar a sus hijos. Uno de los aspectos, estimado hermano y amigo, que encontramos durante el tiempo del trato de Dios con el pueblo de Israel en el desierto, ese periodo de tiempo largo que Israel pasó en el desierto, era con el propósito de establecer una escuela y enseñar a su pueblo acerca de la fidelidad de Dios y del programa y prepararlo como una nación y establecer en este pueblo la forma de un gobierno. En los aspectos que nos habla el apóstol en Hebreos capítulo número 12, versículo número 6, hablando, estimado hermano y amigo, que Dios es fiel para corregir a sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, indiscutiblemente Dios lo va a corregir. Pero veamos lo que nos dice el escritor en Hebreos capítulo 12, verso número 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Uno de los aspectos entonces encontramos, estimado hermano y amigo, que Dios es fiel para corregir y para disciplinar a sus hijos. Otro aspecto donde se manifiesta la fidelidad de Dios, Dios es fiel en perdonar los pecados confesados. Uno de los aspectos importantes que necesitamos entender, estimado hermano y amigo, en la doctrina de las Sagradas Escrituras, necesitamos entender que los pecados que son confesados son los pecados que Dios perdona. Dios no va a perdonar un pecado que no sea confesado. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, aquí encontramos la fidelidad de Dios en perdonar los pecados que son confesados. Y el apóstol nos dice, si confesamos nuestros pecados, dice San Juan, Él es fiel. La fidelidad de Dios, estimado hermano y amigo, en perdonar los pecados confesados. Y luego dice el escritor, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otros aspectos importantes donde se ve la fidelidad de Dios. Dios es fiel, bendito sea el nombre del Señor, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Uno de los aspectos por los cuales Dios nos ha llamado, estimado hermano y amigo, aquí el escritor nos dice, nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Uno de los propósitos grandes de Dios es que el cristiano tenga una comunión bien estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante que nos enseñan las Escrituras acerca de este tópico tan importante donde el apóstol San Pablo nos habla acerca de que Dios es fiel. Dios es fiel, hermano y amigo, en escuchar nuestras oraciones. Muchas veces los hermanos dicen, Dios no me escucha a mí. Yo quiero decirle que el momento que usted abre sus labios en una oración a nuestro Dios, Dios la escucha. Pero Dios no trabaja como nosotros queremos que Él haga las cosas. Dios lo va a hacer al estilo y al modelo de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Es fiel en escuchar nuestras oraciones. La palabra del Señor nos dice en el Salmo número 143, versículo número 1, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios va a responder al cristiano, estimado hermano y amigo, por tres aspectos importantes de la personalidad de Dios. Número 1, por su fidelidad.
Número 2, estimado hermano y amigo, por su verdad. Y número 3, por su justicia. Por estos 3 elementos, Dios es fiel para escuchar nuestras oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, dice el escrito sagrado: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad y por tu justicia. Estimado hermano y amigo, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que dado que Dios era quien los había llamado, y como Él es fiel, su salvación estaba asegurada. Cuando Dios llama a una persona a la comunión con el Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, la salvación de la persona que Dios llama está asegurada. Notemos entonces aquí, notemos con tristeza que Pablo no dice nada acerca de la condición presente. Eso es muy importante que lo entendamos aquí. El apóstol San Pablo no se refiere a la condición presente, como en las cartas a las otras iglesias. San Pablo solamente menciona, y es bastante, estimado hermano y amigo, es bastante interesante que si ponemos un poquito de discernimiento de espíritu en esta expresión del apóstol San Pablo, él no se refiere al presente, él se refiere al pasado y futuro. Y aquí encontramos la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo que nosotros hemos leído. Ahora, estimado hermano y amigo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A los cristianos, estimado hermano y amigo, de todo el mundo, les encanta el hablar y escribir y cantar acerca de esta comunión. Y bien hacen con ello. Pero debemos, estimado hermano y amigo, tener en cuenta que esta comunión a veces también involucra sufrimientos. No solo involucra gozo, alegría, bendición, sino que la comunión con el Señor Jesucristo también, estimado hermano y amigo, involucra sufrimiento. Como el apóstol San Pablo da testimonio. Y él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, estimado hermano y amigo, esta comunión no solo implica gozo, alegría, bendición, sino que también implica sufrimiento. Este llamado que el Señor nos ha hecho. Es cierto que tenemos gozo, tenemos alegría y comunión al tener la comunión con el Señor. Pero usted no olvide, estimado hermano y amigo, que este llamado a la comunión con el Señor también implica sufrimiento. Y el apóstol San Pablo nos ha hecho bien claro cuando él escribe a la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo número 10, cuando él dice, a fin de conocerle. El conocimiento del Señor Jesucristo no solo está en el gozo, el conocimiento del Señor Jesucristo también está en el padecimiento. Tenemos que saber lo que el Señor padeció y a la vez, estimado hermano y amigo, participar de ese sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo durante su ministerio aquí en la tierra.
Y San Pablo dice, a fin de conocerle. Esta palabra, amigo oyente, implica conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos hace participantes de poder entrar en un campo tan glorioso que es la participación en el gozo del Señor, pero también en sus padecimientos. Cuando un cristiano genuino padece por causa del Señor Jesucristo, este padecimiento también se convierte en gozo. Y luego dice el apóstol San Pablo, y el poder de su resurrección. Saber, estimado hermano y amigo, tener conocimiento en el poder que obró en la persona del Señor Jesucristo en el momento de su resurrección. San Pablo está diciendo que quiere conocerle en el poder. Hubo un poder sobrenatural que operó en Cristo Jesús. Ese es el poder que San Pablo está hablando. Ese es el poder del cual él quiere tener ese conocimiento. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El poder que el Espíritu Santo realizó sobre la persona del Señor Jesucristo y lo levantó del poder de la muerte. Y luego dice el apóstol San Pablo, y la participación de sus padecimientos. Todo cristiano que ha sido llamado, según lo que leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 9, que hemos sido llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimado hermano y amigo, tenemos que experimentar y participar de sus padecimientos. Y algo más profundo todavía, que explica el apóstol San Pablo. Él dice que llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiero que entendamos esta frase. San Pablo no dice aquí, llegando a ser igual a él, porque la muerte del Señor Jesucristo, esto es imposible, llegar a ser igual a la muerte del Señor. Pero San Pablo sí dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, demasiado frecuentemente parece que queremos lo primero, sin lo segundo, pero no hay poder de su resurrección sin la participación de sus padecimientos. Para poder experimentar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros primero participemos de sus padecimientos. Y cuando participamos de lo primero, de sus padecimientos, entonces vamos a experimentar el significado en nuestra propia vida, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Caminemos un poquito. Ya estuvimos un poquito de tiempo en el versículo número 9 del capítulo número 1. Ahora pasemos al versículo número 10 del capítulo número 1. Y el apóstol San Pablo dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Qué palabras muy fundamentales, estimados hermanos y amigos. Por eso es que dijimos en un programa anterior que ninguna iglesia local
sin ninguna comunidad local, puede, estimado hermano y amigo, escapar de la doctrina de esta carta, porque de una u otra manera nos implica, porque el tema que abarca el apóstol San Pablo aquí, en esta carta, es la conducta cristiana. Y aquí el apóstol San Pablo está notando y les dice que no haya entre vosotros división. Uno de los aspectos bastante tristes que puede devastar una congregación y puede socavar la fe de los hijos de Dios, estimado hermano y amigo, es cuando hay división en el pueblo. Eso fracciona la comunión de los cristianos con el Señor. Vean lo que dijo el versículo 9, que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El enemigo, estimado hermano y amigo, él es experto en introducir divisiones en la comunidad cristiana. Pero aquí tenemos el consejo apostólico. ¿Qué dice el consejo apostólico? Observe usted el lenguaje que San Pablo usa. No es un lenguaje de fuerza. No es un lenguaje obligatorio. El lenguaje que San Pablo usa aquí para hablarle a los hermanos, estimado hermano y amigo, es el lenguaje de gracia. Cuando él dice, os ruego, y cuando usted dice, os ruego, está apelando a la voluntad de las personas a quien se le está hablando. No se le está mandando, no se está obligando. San Pablo entiende que es necesario hablar la palabra a través del lenguaje de gracia. Y dice, os ruego, pues hermanos, ve el lenguaje de gracia, estimado hermano y amigo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma como el lenguaje de gracia trae la corrección para el pueblo del Señor. Y después que da esta introducción de este lenguaje de gracia, entonces San Pablo habla lo que quiere darles a él que cambien ellos. Y les dice que habléis todos una misma cosa. Uno de los aspectos, estimados hermanos y amigos, cuando hay dificultades de unión en el pueblo, es que se escuchan lenguajes diferentes. Se habla en lenguas diferentes, pero cuando se habla el mismo idioma, entonces, estimado hermano y amigo, experimentamos lo que el versículo 9 dijo, que hemos sido llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol San Pablo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Es el mensaje de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es en la unión de su pueblo. Cuando el pueblo del Señor no está unido, el único que saca ventaja es el enemigo, porque ya logró infiltrarse sus pensamientos, sus ideas, pero que el Señor lo reprenda, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, estimado hermano y amigo, observe lo siguiente. Hay 4 pasos diferentes que pueden llevarnos desde la armonía al rompimiento trágico de la unidad cristiana. Y se los voy a presentar para que usted comprenda cuando este paso, este proceso está en formación, para que usted se ponga alerta. Es un aviso del Señor. Hay 4 pasos diferentes que pueden llevarnos
desde la armonía al rompimiento trágico de la unidad cristiana, y estos son, dice el apóstol, que estéis, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, un fuerte desacuerdo, una disensión. Hechos capítulo 15, versículo número 2. Y dice la palabra, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ve, estimado hermano y amigo, las circunstancias en las cuales el enemigo, vemos sus tentáculos que está causando una dificultad aquí. Y aquí dice la palabra, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, para que usted entienda esto, con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Versículo número 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y una gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa importante aquí, que es la palabra dicostasia. O sea, estimado hermano y amigo, esta palabra, apartarse uno del otro. En Gálatas capítulo 5, versículo número 20, encontramos aquí idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ahora, estimado hermano y amigo, más os ruego, dijo el apóstol San Pablo, en el capítulo número 16, verso 17 de 1 de Corintios, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Otra palabra que encontramos aquí, de las 4, estimado hermano y amigo, es la palabra cisma. Y esto significa un sismo, o sea, un rompimiento fuerte. En 1 de Corintios capítulo 11, verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte, dijo San Pablo, lo creo. Ve, estimado hermano y amigo, las circunstancias fuertes que estaban allí en este lugar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 42, San Juan nos dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
nos dice el Evangelio según San Juan. Otra parte importante de las 4 que encontramos, de las cuales citamos anteriormente, es aireasis. Esta palabra, estimado hermano y amigo, significa una separación establecida y madura. En Hechos capítulo número 5, verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, dijeron, hablando del apóstol San Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. En el versículo número 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví siendo fariseo. En 2 de Pedro, el apóstol nos presenta algo interesante que quiero retomarlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Estimado hermano y amigo, esto es una advertencia muy importante para nuestros días. ¿Cómo se filtra? Aquí dice el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, estimado hermano y amigo, sigilosamente, sin no haber ningún hecho que se vea físicamente, porque ellos son astutos en hacer esta clase de introducción de herejías para causar daño a la obra del Señor, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Todas las herejías, estas son las que causan división. Estos eran los problemas que estaba pasando en Corinto. Se habían introducido elementos que estaban poniendo levadura en la doctrina que el apóstol San Pablo había sembrado en las iglesias en Corinto. Y el apóstol Pedro dice que van a introducir herejías destructoras. Esto va con la misión de destruir la vida de los cristianos. Y luego dice el apóstol, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pablo, viendo toda esta plaga y estos elementos que se movían en las diferentes áreas donde él pasaba cultivando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, allí aparecían. En Tito capítulo 3, versos número 10, el apóstol nos dice, al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, dice San Pablo que hay que desecharlo. Estimado hermano y amigo, los elementos que causan división y perturbación en una asamblea cristiana, después que se amonestan, después que se señala el error, si siguen persistiendo en el mismo camino y en la misma dirección, el apóstol San Pablo dice que entonces hay que desecharlo. Ahora, estimado hermano y amigo, Pablo usa aquí la palabra que es muy importante, schisma. Es la palabra que encontramos del griego. Y San Pablo utiliza esta palabra, sugiriendo, estimado hermano y amigo, el apóstol cuando usa esta palabra, él sugiere con ello
que la iglesia en Corinto estaba en peligro de un cisma, una fuerte división. Usted sabe, estimado hermano y amigo, lo que sucede a través de la historia, las divisiones fuertes que muchas veces suceden en las congregaciones. San Pablo aquí utiliza esta palabra porque el espíritu de discernimiento que había en el apóstol San Pablo, cuando él usa esta palabra cisma, le estaba indicando que una división fuerte se acercaba en la iglesia de Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, San Pablo dice, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? En el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted en el capítulo 6 de este libro, posiblemente usted ha leído ya, cuando sucedió aquel problema que era como una señal de un brote, de un cisma, de una división fuerte. Pero los discípulos, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, inmediatamente neutralizaron, pusieron bajo control ese cisma que se estaba formando ya. Cuando las viudas griegas dijeron a los apóstoles que no estaban siendo atendidas como las viudas hebreas, los apóstoles inmediatamente, sabiendo este problema, plantearon la solución. Le dijeron que escogieran a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, porque ellos no podían dedicarse a atender a la comida, sino que ellos se iban a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces sucedieron los diáconos. Los diáconos, estimados hermanos y amigos, según el escrito sagrado, es para el servicio de las mesas. Por esa razón fue que se establecieron los diáconos. Esa es la función de los diáconos, del servicio, de repartir la comida, es lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, verso número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Ahora, estimado hermano y amigo, notemos un punto muy importante aquí. ¿Cuál es este punto? La frase que usa San Pablo cuando dice perfectamente unidos. ¿A qué se refiere el apóstol San Pablo? Aquí aparece en este versículo, estimado hermano y amigo, proviene del griego. Y es la palabra que viene del griego katarizo. Es la palabra que encontramos cuando dice perfectamente unidos. Este término, estimado hermano y amigo, se usa en otros 3 pasajes importantes del Nuevo Testamento. Esta misma frase que San Pablo usa aquí, hay otros versículos importantes y que se los voy a citar para que lo veamos. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tenemos, estimado hermano y amigo, traducida la palabra carizo, por lo que encontramos constituidos. Vean lo que dice la frase perfectamente unidos. Es la traducción que utilizamos aquí en Hebreos capítulo 11, verso 3, que significa constituidos.
Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo número 10, versículo 5, aparece otra vez catarixo, esta palabra, que en lo que utilizó San Pablo, perfectamente unidos. En este versículo de Hebreos capítulo 10, verso 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí la palabra es traducida por preparaste. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ahí encontramos algo muy importante. De allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. En este versículo, último pasaje de la palabra, es traducido remendar. La conclusión, estimado hermano y amigo, entonces, a la cual llegó esto sencillamente está. El deseo de Dios es que todos los creyentes estén unidos tan perfectamente como lo está el sol y la luna y las estrellas en el universo. La palabra aquí dice perfectamente unidos. Luego en Hebreos, capítulo 11, verso 3, de lo que leímos anteriormente. Voy a volverlo a citar para que ustedes vean esto importante. Por la fe, entendemos haber sido, aquí aparece la palabra, constituidos, que es similar, perfectamente unidos. Y cuando dice haber sido constituidos, organizados, unidos, las constelaciones que Dios ha hecho están perfectamente unidos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alabado sea el nombre del Señor. Pasemos al punto número 2 de esta estructura, del esquema de la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y ahora pasamos un poquito adelante. Recuerde que hoy en este mensaje tomamos el versículo 9. Luego pasamos al versículo 10. Ahora vamos a continuar un pasito adelante en el versículo número 11. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, estimado hermano y amigo, lo que encontramos en estos versículos, hay un informe, y es el informe. El apóstol Pablo responde a un informe que le ha llegado acerca de la iglesia de Corinto. San Pablo vio el informe, y después de este informe, el apóstol San Pablo responde a este informe que le ha llegado acerca de la iglesia de Corinto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es este informe? ¿Qué contenía este informe que llegó a las manos del apóstol San Pablo? Era un informe dramático. Ningún líder que llegue a sus manos un informe como este se sentiría bien. Es una situación bastante difícil, porque cuando tú fundamentas la palabra, como el caso de San Pablo, que la fundamentó con doctrina específica, y él les dijo a ellos que no les hablaba con humana sabiduría, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. Esta iglesia costó mucho trabajo en la vida del apóstol San Pablo. Y después que él se retira, y pasado algunos años,
él recibe este terrible informe. Estaban siguiendo a líderes humanos. Una de las cosas importantes en el ministerio, para todos aquellos que tienen un ministerio en el Señor, cuando se discipula a los hermanos, no es para que siga al líder. A los hermanos se discipulan para que sigan el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la historia había cambiado en la iglesia de Corinto. Y este es el primer aspecto que contiene este informe, que ellos estaban siguiendo a líderes humanos. Veamos el versículo número 11 hasta el versículo número 17. San Pablo dice, porque he sido informado. El informe ya había llegado a sus manos. El informe decía acerca de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. San Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Aún mismo San Pablo, sabiendo esta condición de este informe, vean las palabras del lenguaje de gracia. Y él les dice, aún sabiendo esta situación, San Pablo los llama hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso número, qué triste esto, estimado hermano y amigo. Hay momentos especiales y tiempos especiales que se viven en las congregaciones. Tiempo del amor ágape, de ese amor divino que desciende del cielo. Esas épocas donde los hermanos pueden experimentar el gozo, la belleza de compartir juntos, la belleza de ser miembros de la misma congregación. Pero aquí, estimado hermano y amigo, San Pablo dice, hay entre vosotros contienda. Ya cuando estás hablando, como usted sabe, de este nivel de contienda, esto significa que la situación en la iglesia, como dijimos en la palabra que traducimos primero, cisma, estaba para explotar. Que hay entre vosotros contiendas. Este nivel, estimado hermano y amigo, gradualmente estaba yendo a un nivel muy alto de discordia entre la iglesia. En el versículo número 12, todo esto contenía el informe que llegó a las manos del apóstol San Pablo. En versículo número 12 dice, quiero decir, dijo San Pablo, no es que él se equivocó, sino que el celo apostólico se vio relucir del corazón del apóstol San Pablo esta situación. ¿Cómo es posible que haya contiendas? Cuando yo enseñé la doctrina, él dijo lo que te sentía decirlo, pero después, hermanos míos, como que él sintió que lo que había dicho estaba bastante fuerte. Dijo San Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí va específico, yo soy de Pablo. Ven, hermanos, también se mencionaba el liderazgo de San Pablo. Pero aquí el apóstol San Pablo sabía que esto no venía del Señor, porque el cuerpo del Señor no puede estar dividido. Cualquier líder hubiera dicho, oh, sí, tengo muchos seguidores. Pero San Pablo decía que esto era, estimado hermano y amigo, una contienda. Porque unos decían, yo soy de Pablo. Y había otro grupo que decía, yo soy de Apolos. Y otro grupo que decía, yo soy de Cefas. Y otro grupo que decía, yo soy de Cristo. Habían 4 grupos, siguiendo a 4 líderes diferentes. Y San Pablo sabía que el enemigo ya había metido la mano en la iglesia de Corintios. Y había traído esta tremenda contienda en la iglesia. En el versículo número 13, después de que San Pablo explica detalladamente
y yendo paso a paso, mencionando los líderes ahí. Como que, estimado hermano y amigo, cada uno tenía una bandera. Un grupo de esa bandera decía en la bandera, yo soy de Pablo. Otra bandera decía, yo soy de Apolos. Y otra banderita decía, yo soy de Cefas. Y otra banderita lo levantaban los hermanos, yo soy de Cristo. Pero veamos el apóstol San Pablo, este problema, cómo lo trata. ¿Qué es el elemento importante aquí? ¿Cómo resolver la situación? ¿Cómo poder unificar esta iglesia con 4 líderes? En el versículo número 13, el apóstol San Pablo dice, aquí, vean cómo habla el apóstol. ¿Acaso está dividido Cristo? Es la primera pregunta. La pregunta número 2 dice, y aquí San Pablo se toma a él como ejemplo para todos aquellos que levantaban la bandera, yo soy de Pablo. Mire lo que dice el apóstol. Porque un verdadero hombre de Dios, estimado hermano y amigo, siempre tiene que estar en la escala perfecta. San Pablo dijo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fui crucificado yo? A los que están siguiéndome. ¿Fui crucificado yo por ustedes? Y luego dice el apóstol San Pablo, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí el apóstol San Pablo dice, ven ustedes, estimados hermanos y amigos, lo más ético en el ministerio es lo que San Pablo habla aquí. No dijo, Apolo fue crucificado por ustedes. No dijo, Cefas fue crucificado por ustedes, sino que él se tomó como ejemplo. Y luego dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? En el verso número 14 dice el apóstol San Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo número 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ve el sentir de un verdadero corazón apostólico. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otra cosa importante. Pablo comienza citando su fuente de información. Es lo claro, porque he sido informado por los de Cloé, dice el apóstol San Pablo. Él apela aquí que la fuente de donde viene el informe que él tiene en sus manos viene de una fuente creíble, de una familia respetable, de una familia cristiana que informó, y estos eran los de Cloé, dice la palabra. Estimado hermano y amigo, muchas veces los líderes cristianos en las iglesias reciben cartas de críticos sin firma, señalando la falta del pastor o algunos otros miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces estos chismes proceden de bocas, estimados hermanos y amigos, anónimas y sin fuerza moral de miembros de la iglesia que llevan a la destrucción su propia congregación? Vean ustedes el versículo número 12 al versículo número 17 de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo escribe, estimado hermano y amigo, para corregir su problema básico
Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos este estudio hasta aquí. Estas partes son muy interesantes y las retomaremos en la próxima audición.